Descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles. La historia de la Iglesia cristiana comienza con el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Antes de su ascensión al cielo, nuestro Señor Jesucristo mandó a sus apóstoles a que no se apartasen de Jerusalén, hasta ser revestidos de poder supremo desde lo alto. Los apóstoles sintieron una gran animación, esclarecimiento y sed de predicación de la salvadora palabra de Dios, la santa doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Repentinamente obtuvieron la capacidad de expresarse en varios idiomas. Los grandes propulsores de la expansión del cristianismo fueron los apóstoles, obedientes al mandato de Cristo de anunciar el Evangelio a todas las naciones. El apóstol Pedro, al marchar de Palestina, se estableció en Antioquía, donde existía una importante comunidad cristiana. Es posible que luego residiera algún tiempo en Corinto, pero su destino definitivo sería Roma, capital del imperio de cuya iglesia fue primer obispo. En Roma, Pedro sufrió martirio de la persecución desencadenada por el emperador Nerón. Trabajos de evangelización del apóstol San Pedro. El apóstol Pablo, en su epístola de los Gálatas, dice que le fue confiada la predicación de la palabra divina a los gentiles, y al apóstol Pedro para los judíos. Debido a esta primacía de la evangelización y la presencia del Espíritu Santo, ellos fueron denominados por la Iglesia los apóstoles supremos. El apóstol Pedro escribió 2 epístolas católicas, en los cuales nos enseña a resistir valientemente las tentaciones, pasar la vida piadosa, estricta, santa y sobria, advirtiendo a los cristianos al mismo tiempo acerca de los venideros herejes. El santo apóstol Felipe predicaba en Samaria. Escuchando la palabra de Felipe y viendo sus milagros, muchos samaritanos creyeron y se bautizaron, pero siendo solo diácono, no estaba en condiciones de suscitar el descenso del Espíritu Santo sobre los fieles. Para este último fin fueron enviados de Jerusalén a Samaria los apóstoles Pedro y Juan. El santo apóstol Santiago fue pariente del Señor. Fue consagrado obispo de Jerusalén, de modo que fue el único apóstol que no viajó. El apóstol Santiago escribió una epístola, en la cual consuela a los cristianos en sus padecimientos, y enseña que sería imposible salvarse sin obras buenas, solo cifrando esperanza en la fe. Santo apóstol y evangelista Juan el teólogo. Después de la muerte de Domiciano, el apóstol San Juan volvió a Éfeso y escribió allí complementariamente a los 3 evangelios existentes. El cuarto, que se distingue de los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas por su elevado contenido espiritual. En su evangelio están incluidas las pláticas de nuestro Señor Jesucristo acerca de los temas superiores que no se encuentran en los evangelios de los sinópticos. El santo apóstol Andrés, hermano de San Pedro, predicó en la costa del Mar Negro y ascendía por el río Dníper hasta las colinas del Kiev, las cuales bendijo, erigió la cruz y profetizó que en este sitio serían construidos numerosos templos y que en todo el país sería convertido a la fe cristiana. En Asia Menor, el apóstol San Andrés fue crucificado sobre la cruz cuya forma recibió el nombre de Andrés. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena nueva.
La Iglesia es el reino de Cristo, presente ya en misterio. La Iglesia es el pueblo de Dios. Tras Jesús haber vencido a la muerte con su resurrección, se presentó ante sus apóstoles y les dijo que en lugar de ser bautizados con agua, como lo había hecho Juan el Bautista, habrían de recibir al Espíritu Santo. Esto antes de la ascensión del Señor. Al cumplirse los días de Pentecostés, sobrevino del cielo un ruido como de viento impetuoso que soplaba, llenó toda la casa y al mismo tiempo vinieron a aparecer que se sentaron sobre cada uno de ellos, y fueron llenados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. Entonces aquellos que recibieron su doctrina fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia cerca de 3,000 personas. Lo mismo que Jesús, esos primeros miembros de la iglesia son judíos. Para muchos de ellos la iglesia era judía, su divino fundador, su madre, los apóstoles, sus primeros miembros, hundiendo así sus raíces en el antiguo Israel. Querían acabar con ellos porque practicaban nuevos ritos, como el bautismo, Eucaristía, y porque obedecían la autoridad de Pedro y de los demás apóstoles. La persecución abierta comenzó un día en que Pedro y Juan subieron al templo a orar. A la entrada yacían un tullido de nacimiento, que les pidió limosna. Pedro le dijo que no tenía dinero, pero que les daba lo que estaba a su alcance, la curación en nombre de Jesús. Los grandes propulsores de la expansión del cristianismo fueron los apóstoles, obedientes al mandato de Cristo de anunciar el Evangelio a todas las naciones. La Iglesia despliega velas con Pablo de Tarso, que viaja por Asia, Grecia, Roma y otros sitios. Funda numerosas comunidades eclesiales. Sufre hambre, cárcel, torturas, naufragios, peligros sin fin. Una obsesión tiene predicar a Cristo. Toda su labor evangelizadora quedó plasmada en sus cartas, que encontramos en el Nuevo Testamento.